A ver, hay familias, sobre todo las famosas, que parece que lo tienen todo, ¿no? Totalmente. Glamour, dinero, apellidos con peso. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se agrieta? Y el drama de verdad, el drama familiar, supera cualquier guión de ficción. Pues pasa lo que vamos a analizar hoy. Hoy nos metemos de lleno en una de las sagas más icónicas y, la verdad, más turbulentas de Argentina, la de los Canilla. Y ojo, que no es un apellido cualquiera. Claudio Canilla fue el hijo del viento, una leyenda del fútbol argentino. Esto los convierte en una especie de realeza mediática, con todo lo que eso implica. Claro, y esa exposición constante es clave para entenderlo todo. Hoy el foco está en la guerra abierta entre la matriarca Mariana Nanis y su hijo Alex Canilla, y en un momento muy delicado. Justo cuando él iba a ser padre, es que el momento lo es todo. Para analizarlo, tenemos un material muy potente. Declaraciones del propio Alex, mensajes de su pareja, Melodiluz. Y sobre todo la pieza clave. La pieza clave, sí. Una entrevista brutal con el hermano de Mariana, Gonzalo Nanis, que destapa secretos de la familia que son muy íntimos. Nuestra misión, entonces, es intentar desentrañar qué hay detrás de esta pelea. O sea, ¿es solo por dinero o hay heridas emocionales mucho más profundas? Esa es la gran pregunta. Yo creo que lo que nos plantean las fuentes es algo incluso más complejo. No es dinero o afecto. Es cómo, en esta familia, el dinero parece que se ha convertido en el único idioma que tienen. ¿El único idioma? Me gusta eso. Sí, para expresar, para reclamar, para negar el cariño. Es una dinámica transaccional del afecto. Y eso es lo que vamos a intentar desgranar. Pues me parece un enfoque perfecto. Venga, empecemos por el detonante. La versión de Alex Canilla. Su versión, sí. Él lo resume con una frase que, tiene una carga dramática tremenda. Dice, me echaron de casa con mi mujer embarazada de nuestra hija Venecia a punto de nacer. Uf. Y encima se compara con los Beckham, como diciendo, que esto pasa en las mejores familias. A ver, un momento. ¿Podemos fiarnos al 100% de esta versión? No olvidemos quién es Alex Canilla. Es un showman. Es un maestro del show mediático, un animal televisivo. Su carrera entera se basa en la provocación. ¿No será que está contando la historia de la forma más dramática posible para ganarse al público? Es una buena pregunta. Es que las fuentes no nos dan la versión de Mariana. Y ese silencio es muy significativo. Tienes razón. La ausencia de la versión de Mariana es notoria. Sin embargo, la pareja de Alex, Melodiluz, sí que parece corroborar la dureza de la situación. ¿Ah, sí? ¿Sus mensajes? Sí. En sus mensajes, que también los tenemos, habla de una impotencia enorme. Escribe textualmente, mi impotencia más grande la pasé estando embarazada. Y sobre Mariana Nanis dice que recibió muy malos tratos y palabras hirientes. Vale, eso ya no suena tanto a espectáculo. No, eso suena a un dolor muy real. Totalmente. Y ahí es donde el acto, más allá de la posible exageración de Alex, cobra una fuerza simbólica brutal. Explícame eso. Es que expulsarlo de un apartamento no es solo quitarle un techo, es un acto de rechazo en el momento de mayor vulnerabilidad de su vida, justo cuando va a ser padre, cuando va a continuar el linaje. Es un portazo a él y a la nueva generación. Es un mensaje muy, muy potente. Un mensaje que, además, provoca una reacción en cadena. La principal, su ruptura total con su hermana Charlotte. Claro. Según él, porque ella se puso del lado de su madre. Y Alex es tajante, dice, decidí tipo bloquearla de todos lados. La guerra ya no es solo con la madre. Se extiende a los hermanos, se fractura el clan por completo. Sí, pero justo cuando empezamos a empatizar con él, con el hijo herido, Alex hace algo que parece dinamitar su propio relato. Exacto, justo ahí. En medio de todo este drama, va y publica en sus redes un mensaje que te descoloca. ¿El de mi meta es más dinero? Ese. Mi meta es más dinero. El chisme no paga las cuentas. Y esto nos lanza de cabeza al dilema. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Busca afecto o busca financiación? Es que yo no creo que sea una contradicción. Para mí esto es un caso casi de manual de lo que en psicología se podría llamar identificación con el sistema. ¿Identificación con el sistema? Sí. Ha interiorizado tanto el lenguaje transaccional de su familia que es el único que conoce para expresar su dolor. La frase, mi meta es más dinero, no es que niegue su sufrimiento, es un grito de auxilio en el único idioma que su familia parece entender. Vaya. Es como si dijera,
Ya que no me dais amor, al menos dadme lo que para vosotros es lo mismo, dinero. O sea que usa el dinero como una herramienta para reclamar un lugar, para que le vean. Es mucho más retorcido. Mucho más. Es la expresión de una confusión profundísima entre el valor material y el valor afectivo, y esa confusión parece ser el pilar de todo el sistema familiar. Y para entender ese sistema, esa lengua materna del dinero, las fuentes nos llevan a una voz inesperada. La del tío, sí. Alguien desde dentro que rompe un silencio de años. El propio hermano de Mariana, Gonzalo Nanis. Su testimonio es lo que de verdad nos permite ver la maquinaria por dentro. Pero, de nuevo, cuidado. Con Gonzalo también hay que ser cautos. No es un observador imparcial que llega a contarnos la verdad objetiva. Es parte implicada. Claro. Él mismo admite en la entrevista que tiene un agravio económico enorme. Usa una expresión argentina muy gráfica. Dice que su hermana y su cuñado lo recagaron. Entendido. Por tanto, su testimonio puede ser una búsqueda de justicia o un acto de venganza. Hay que leerlo con esa doble luz. Venganza o no, las acusaciones que lanza son muy específicas y demoledoras. La primera, la más predecible, es la obsesión de su hermana por el dinero. Lo que ya nos imaginábamos. Afirma que lo único que le importa es la plata y pone de ejemplo la venta de un apartamento en Miami. Un dinero que, según él, nunca se repartió como tocaba. Esto encaja perfectamente con el lenguaje que parece haber aprendido Alex. Totalmente. Ese es el primer pilar. Y el segundo, que quizá es más importante, es la frialdad y el control que le atribuye. Sí, esto es muy duro. Describe a Mariana y a Claudio como padres ausentes. Usa otra imagen muy potente. Son dos plantas como padre. Dos plantas. Según él, los hijos nunca tuvieron una figura a la que reclamar afecto, porque simplemente no había nadie. Dice que Mariana destruyó su propia familia y que, como consecuencia, ahora se quedó sola. Esto dibuja la imagen no de una madre enfadada, sino de una figura incapaz de conectar. Pero lo más extraño de su testimonio, lo que de verdad me cuesta encajar, es el tercer punto. La incongruencia. La incongruencia y las malas compañías. Gonzalo cuenta un episodio muy confuso sobre cómo Mariana acaba vendiéndole ese piso de Miami a una persona que supuestamente le suministraba drogas a su entonces marido, a Claudio Canilla. ¡Qué fuerte! La conclusión de Gonzalo es brutal. Dice, Mariana se junta con cualquier gente, no importa el daño que haya hecho esa gente. Me cuesta conectar su supuesta obsesión por el control con rodearse de ese caos. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más oscura. Y el testimonio de Gonzalo introduce otro elemento que podría explicar esa contradicción. ¿Cuál? La brujería. Ostras. Las fuentes afirman que la familia convivió con brujos y que Mariana estaba particularmente involucrada. Se llega a hablar de sacrificio de animales en hotelerías. Vale, esto es un giro de guión absoluto. ¿Cómo encaja la brujería en todo esto? No es una simple excentricidad. En dinámicas de poder tan extremas, donde la comunicación normal ha fallado y la desconfianza es total, algunas personas recurren a lo esotérico. ¿Como una herramienta de control? Como la herramienta definitiva de control o protección. Si crees que no puedes controlar a tu entorno con dinero o con afecto, buscas controlarlo a través de fuerzas ocultas. Visto así, Es la manifestación más oscura de la manipulación que ya hemos visto en el plano económico y emocional. Y podría explicar por qué se rodeaba de gente dañina. Quizá no eran amigos, sino herramientas. tiene una lógica interna aterradora. El testimonio de Gonzalo, con sus posibles sesgos, cambia el foco por completo. Totalmente. Durante años se culpó al entorno del fútbol por los problemas de Claudio Canilla, pero Gonzalo sugiere que el círculo de la propia Mariana era igual o más problemático. Exacto. Él dinamita la narrativa oficial y nos obliga a mirar hacia dentro de la casa, no hacia afuera. Con este panorama de los padres, uno ausente y otra descrita como fría, controladora e involucrada en prácticas extrañas, la pregunta es inevitable. ¿Cómo sobrevivieron los hijos? Pues las fuentes nos muestran 3 estrategias de supervivencia completamente distintas. 3 caminos, ¿eh? 3 caminos radicalmente diferentes para escapar de la misma dinámica. Empecemos por el que parece que ha tenido más éxito en desconectarse, Axel, el hermano pintor. El gran enigma de la familia. Exacto, un artista que vive en Europa alejado del escándalo. Según Gonzalo, está del lado de su padre. Y su comentario es muy revelador. Dice, lo bien que hizo para no meterse en problemas. Su estrategia fue el exilio. Exilio geográfico y vocacional. Se fue lejos y se dedicó al arte, algo que depende de su talento, no de su apellido. En el otro extremo estaría Charlotte,
Charlotte. Las fuentes la describen como alguien que reclamó cariño durante años sin recibirlo nunca. Su reacción a esta última pelea no fue tomar partido, sino huir. También se fue. Se fue a vivir a otro continente. Pero su estrategia no es el exilio constructivo de Axel, es la huida. Poner miles de kilómetros de por medio como si eso pudiera aplacar el dolor. Y finalmente tenemos a Alex, que eligió la estrategia opuesta. El maestro de ceremonias. En lugar de huir del circo, se convirtió en el maestro de ceremonias. Él y Charlotte, a diferencia de Axel, se quedaron. Y aquí las fuentes utilizan una expresión argentina muy gráfica. Dicen que ellos laburan de hijos. Laburan de hijos. Es decir, que su trabajo consiste en ser famosos por su apellido y vivir de la polémica que generan. Y eso nos lleva a cuestionar la imagen de riqueza y opulencia que proyecta Alex en redes. ¿Es real? Pues las fuentes sugieren que no tanto. Se menciona que el lujoso apartamento donde vive es en realidad fruto de un acuerdo comercial, ¿A cambio de publicidad? a cambio de publicidad con una constructora, que el dinero que muestra podría ser más apariencia que realidad. Como dicen en Argentina, la plata del estanciero. ¿Es una vida basada en la performance de ser un canilla? Exacto. Lo cual es profundamente triste. Axel construye su valor a través de su arte. Alex y Charlotte lo representan a través de su apellido. No crean valor, lo performan. Y eso los hace increíblemente dependientes. Están atrapados en la jaula de oro. Dependen del mismo sistema familiar del que intentan a su manera escapar o reclamar algo. En fin, que todo nos devuelve a este nudo gordiano. La relación entre dinero y afecto. Es el centro de todo. Los mensajes de Alex son un batiburrillo de ambos. Pide más dinero, pero a la vez escribe que anhela a alguien que te ame en público, en privado y a tus espaldas. Es como si intentara comprar con una moneda un producto que se vende en otra divisa completamente distinta. Muy buena analogía. Y aunque este caso está magnificado por la fama y el dinero, las fuentes señalan un paralelismo muy interesante y actual. Sí, con la sociedad en general. Mencionan que este patrón a menor escala se está viendo cada vez más. Hijos de clase media que presionan a sus padres por propiedades, donde la pregunta de ¿cuándo me pones el piso a mi nombre? No es solo una cuestión económica. Se convierte en una forma de medir el reconocimiento o el estatus dentro de la familia. Se convierte en un termómetro del cariño. Si me lo das, me quieres. Si no, no. Precisamente. Se mezcla lo material con lo afectivo hasta que es imposible distinguirlos. Y lo que empieza como una forma de asegurar el futuro de los hijos acaba siendo una fuente de resentimiento y chantaje emocional. La historia de los Canilla es una versión extrema y pública de un drama privado que se vive en muchas casas. Sí, tal cual. Gonzalo Nániz lo resume en una frase muy potente y resignada. Dice, son hijos de los padres que son. Uf, qué frase. Dice que no son responsables de la crianza que recibieron, pero sí del camino que eligen como adultos. Y parece que, de momento al menos, Alex sigue atrapado en el camino que le marcaron. Es un ciclo de dolor que se repite. Los padres, según Gonzalo, eran plantas. Los hijos ahora se comunican a través de transferencias bancarias o bloqueos en redes sociales. La incapacidad para una conexión emocional genuina parece ser la verdadera herencia familiar. Entonces, para recapitular, tenemos una familia completamente fracturada, donde el dinero parece ser la única forma de comunicación posible, para bien y para mal. Sí. Un hijo, Alex, que se siente rechazado en el momento más importante de su vida, pero que a la vez hace del dinero su principal lenguaje. Una madre, Mariana, acusada de ser fría, calculadora y de moverse en círculos oscuros que incluyen hasta la brujería. Y dos hermanos que han elegido estrategias opuestas para sobrevivir: el exilio creativo de Axel o la huida física de Charlotte. Las fuentes nos dejan con una imagen final, casi cinematográfica, de unas fotos antiguas de los niños Canigia, chiquititos tan divinos corriendo. Y la pregunta que queda flotando es, ¿en qué momento exacto se rompió todo de esta manera? Y esa imagen nos obliga a plantear una pregunta incómoda que va más allá de ellos y que resuena con lo que hemos discutido. En cualquier familia, ya sea multimillonaria o de clase media, cuando las propiedades y el dinero se convierten en la principal herencia, cuando son el centro de todas las conversaciones y expectativas, ¿cómo se evita que también se hereden las deudas emocionales, los rencores y la incapacidad de decir «te quiero» sin un contrato de por medio?